Muy buenos días, hermano o hermana querida que puede estar viendo este video en esta hora de la mañana. Damos gracias al Señor porque en su misericordia ya nos permite estar terminando este capítulo 21, el cual ha sido de bendición para nuestras vidas espirituales a través de la analogía que ha hecho el apóstol Pablo acerca de la ley y la gracia. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede en esta hora, esperando como siempre que usted se encuentre muy bien en su hogar junto a los suyos y que Dios siga obrando y teniendo misericordia de nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud. Antes de dar inicio voy a orar, elevar una oración al Señor para que Dios sea en todo con cada uno de nosotros. Gracias le damos en esta hora, Dios eterno, por en su amor, bondad, nos ha permitido en una mañana más ser partícipe de esta enseñanza escuela dominical, la cual a través de este medio, Dios eterno, puede llegar a la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están viéndonos desde su hogar, Padre amado. Le rogamos que su gracia sea con nosotros, denos revelación, denos usted, Padre bendito del cielo, aquella sazón y de nuevo que solamente proviene del cielo para poder hablar y exhortar acerca de su palabra. Padre bendito del cielo, concédanos todo esto por los méritos de Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar lectura a los versos que nos corresponden a esta mañana, la cual se encuentran en Gálatas capítulo 4, de los versos 21 al 31, y Romanos 9, de los versos 7 al 8. Gálatas 4, del 21 al 31, y Romanos 9, 7 al 8 es el texto de confirmación. Y le vamos a dar lectura, esperando que usted tenga su Biblia a mano, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y el texto de confirmación en Romanos 9, del 7 al 8 dice así: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. El Señor nos conceda ya desde este momento de su bendita gracia y nos asista el Espíritu Santo para poder hablar un poco más acerca de esta su palabra. Recordando un poco lo que fue la clase pasada, vamos a recordar que nuestro hermano Lezán nos hablaba de cómo los judaizantes estaban incentivando a los gálatas para que volvieran a la esclavitud, de cómo Dios los sacó de la esclavitud de la ley y ahora estos judaizantes estaban convenciendo a los hermanos o instando a los hermanos para que vuelvan a esa esclavitud de la cual Dios los libró. El versículo 21 nos parte diciendo: los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Siempre Pablo, cuando hablaba en contra de estos judaizantes, ocupaba la palabra y ocupaba la ley porque era lo que ellos tanto defendían y tanto amaban. Entonces Pablo, a través de este versículo, le está diciendo si es que no habían oído de la ley en dos aspectos muy importantes. El primero, cuando fue dada la ley, los judíos lo recordaban como algo maravilloso, como algo hermoso, de cómo Dios había hecho este milagro de descender su presencia en el monte Sinaí y dictarle la ley a Moisés.
Pero si nos vamos a la Escritura, en el capítulo de Éxodo, capítulo 20, donde se da la ley al pueblo de Israel, donde están los 10 mandamientos, vamos a recordar que el pueblo de Israel tuvo mucho miedo. No fue una experiencia agradable para ellos, sí para Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estaba congraciado delante de la presencia del Señor, delante de los ojos del Señor. Pero para los israelitas fue algo de temer, porque la presencia misma del Señor estaba sobre el monte Sinaí. Y nosotros no podemos resistir la presencia del Señor porque somos barro. Y Dios es santo, poderoso y está en los cielos. Entonces ni siquiera la entrega de la ley fue algo que beneficiara a los hombres, porque a ellos les causó miedo, les causó temor y tuvieron aquel temor de perecer, de morir. Segundo punto. La ley, como nosotros la conocemos, nosotros normalmente cuando hablamos de la ley nos referimos a los 10 mandamientos, pero para el pueblo de Israel, la ley era todo el Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia, del Génesis en adelante. Y este punto muy importante porque en el Génesis narra acerca de la vida de Abraham. Otro punto muy importante que recurrentemente Pablo ha estado utilizando cuando habla acerca de la ley de la gracia, ya que el principal referente para los judíos era uno Moisés y el segundo era Abraham, el padre, el patriarca por el cual vino esta nación, y Moisés por el cual le fue dada la ley. Y ya anteriormente Pablo había utilizado una analogía de la vida espiritual de Abraham, de cómo Dios lo justificó a él por su fe y no por sus actos, ni por la circuncisión ni por la ley. Pero Pablo ahora va a utilizar una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, y para esto va a utilizar algo doméstico que le pasó a Abraham, no algo espiritual, sino algo que pasó con su esposa y con la criada. Nosotros vamos a recordar que la esposa de Abraham, Sara, en un principio Sarai y después Sara, no podía concebir y ya era de muy avanzada edad y era estéril, y Abraham quería tener una descendencia. Y recordemos que Dios le hizo la promesa, porque Abraham dijo: tengo estos bienes que tú me has dado y solamente tengo a mi criado, a mi mayordomo, quien va a recibir la heredad, no tengo quien me herede las grandes promesas que tú me has hecho. Entonces ahí Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo de su esposa Sara. Y dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Vamos a recordar, y usted como un lector de la Escritura va a recordar que Abraham no tuvo solamente 2 hijos, así como Adán tampoco solamente con Eva tuvo solamente a Caín y Abel, sino que tuvieron muchos más hijos, pero se nombran a ellos 2 que fueron los primeros. Aquí Abraham, después de la muerte de Sara, también tuvo más hijos, pero aquí Pablo está nombrando a los 2 primeros, que son los importantes en la narrativa bíblica, que son Ismael e Isaac. ¿Ya? El versículo 23 dice: pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. El de la esclava, vamos a entender que la esclava aquí no la nombra, pero la esclava es Agar, que tuvo a Ismael, y Sara, la esposa, que es la libre, tuvo a Isaac. Nació según el orden natural de las cosas. Dios no hizo intervención divina en el nacimiento de Ismael por Agar. ¿Por qué? Porque Agar tenía las facultades físicas para poder tener hijos, estaba en edad fértil y no tenía ningún problema. Entonces, en el nacimiento de Ismael, Dios no tuvo ninguna intervención, no fue un nacimiento por la promesa de Dios. No así, en cambio, el nacimiento de Isaac, en el cual sí hubo intervención divina, porque Sara, vuelvo a reiterar, era estéril y no podía concebir hijos. Entonces, aquí vamos a hacer un paralelo con nuestra vida espiritual. Nosotros antes éramos por la carne, cuando no conocíamos al Señor, andábamos por la carne, no por el Espíritu como andamos ahora. Entonces, nosotros tenemos 2 nacimientos: el nacimiento por la carne, cuando todos nacemos, y el nacimiento por el Espíritu, del cual habla el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, cuando le dice a Nicodemo que de cierto nadie podría entrar al reino de los cielos si no naciese de nuevo. Y ese nacimiento por el Espíritu, esa intervención divina que hace el Señor, es la que a nosotros hoy nos permite ser llamados hijos de Dios y partícipe de las promesas de Dios, así como también Isaac era partícipe de las promesas porque su nacimiento fue
por obra del Señor, así como nuestro nuevo nacimiento que fue por el Espíritu. El Señor nos bendiga. Dice el versículo 24, lo cual es una alegoría. Ya le explicaba lo que es una alegoría, es una representación simbólica. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Agar representa a la ley, que también se puede tomar como sinónimo del Sinaí. Cuando se habla de que esta es el Sinaí, es hablar de que esta representa la ley. Y la libre, Sara, representa el pacto de la gracia. Aquí se están viendo los dos pactos, el de la ley y el de la gracia, identificada en estas dos mujeres. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. El monte Sinaí estaba en Arabia. Usted podría decir, ¿qué tiene que ver Agar con el monte Sinaí? Primero que nada, la ley no fue dada en la tierra prometida. Recordemos que el monte Sinaí está aparte del lugar de Canaán, donde tenían que llegar los israelitas para ser partícipe de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Está fuera de la tierra prometida. Así también, Abraham tuvo a su hijo en una tierra la cual no era prometida, la cual era Agar, ya para hacer esa diferenciación. Y cuando fue echada fuera Agar caminó desterrada por el desierto de Arabia, por eso, y el Sinaí estaba en Arabia, y Agar caminó desterrada por el monte de Arabia. Entonces se hace esta comparación. Y además, los actuales árabes tienen por nombre también arogenos, los arogenos, que también vienen de Agar y por tanto también son descendencia de Ismael. Entonces lo que usted conoce actualmente como los árabes provienen de la descendencia de Agar, arogenos, y también de Ismael. Era la Jerusalén en los tiempos de Pablo. Aquí no es que literalmente sobre el Sinaí esté posada la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Pablo, la cual fue destruida en el año 70 después de Cristo, sino que está haciendo también una comparación, una alegoría, hablando figurativamente, de que así como desde el monte Sinaí descendió la ley, así también los que estaban en Jerusalén estaban bajo la ley, en su mayoría. No todos, recordemos que también había un remanente, como hasta el día de hoy hay un remanente en Israel, que cree en las promesas de la gracia. Representa a Jerusalén porque estaban en la esclavitud por aferrarse a la ley, la cual les proporcionaban. Mire, esto es muy importante, mire lo que le proporciona la ley. La ley le proporciona maldición, lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, los que están bajo la ley están bajo maldición. Les provee prisión la ley. En el mismo capítulo 3, versículo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y también les provee esclavitud. El capítulo 4, versículo 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí vemos cómo los que se aferran a la ley, tanto los que estaban en Jerusalén o cualquiera que se aferra a la ley, ¿qué tienen? ¿Qué la ley les da a cambio de aferrarse a ella? Maldición, prisión y esclavitud. En aquellos tiempos, todo aquel que nacía de esclava, por derecho era también esclavo. Entonces, todos los que seguían la ley se hacían también esclavos, así como la ley que descendió del Sinaí. Vuelvo a hacer el mismo punto que en otras veces, y lo hemos hablado muchas veces. No es que la ley los hiciera esclavos porque era mala, al contrario. La ley era tan perfecta, era tan santa, que las personas no podían cumplirla y por eso se hacían malditos, se hacían bajo prisión y se hacían esclavos. Amén. Para que hagamos esa diferencia y vayamos avanzando. El versículo 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí hay una diferencia.
Pablo está diciendo, la Jerusalén que ustedes ven, la Jerusalén actual, en el tiempo en el cual vivía Pablo, estaba bajo la esclavitud de la ley. Más la otra Jerusalén, ¿cuál Jerusalén me va a preguntar usted? La Jerusalén la cual se menciona en Apocalipsis 20, sería bueno que usted también lo leyera en su casa, que es la madre de los creyentes, la cual es libre. Aquella Jerusalén de los cielos que va a descender en el milenio y la cual vamos a morar nosotros. En esta Jerusalén espiritual no habrá ley, no habrá pecado, solamente estaremos morando los hijos de Dios, de los cuales por misericordia usted y yo pertenecemos. Nos ayude el Señor. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aquí Pablo está citando, como Pablo también, con la gracia del Señor, con la revelación y siendo un erudito en la Escritura, como también espero que usted alcance esa sabiduría en el Señor, dice, citando a Isaías 54, versículo 1. La nueva Jerusalén va a tener más habitantes que la Jerusalén de los tiempos de Pablo, la Jerusalén física, la Jerusalén terrenal. No tan solo en la cantidad de habitantes nos tenemos que quedar, sino también en que la gracia abarca a más personas que la ley, porque la ley está solamente fijada y solamente tiene alcance para aquellos que son judíos o que pasan a ser prosélitos, que se vuelven al judaísmo y persiguen la ley. Pero nosotros, que estamos bajo la gracia, no necesitamos la ley y por lo tanto es muy amplia para todo aquel que quiera venir. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y las promesas para Abraham era, por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces desde el principio, proviendo Dios que iba a tener que dar a su hijo en favor de la humanidad, le dijo a Abraham que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy damos gracias a Dios porque esta gracia ha llegado a nuestra vida. Nos bendiga el Señor. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa hechas a Abraham como hijos espirituales. Nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente porque seguimos sus pisadas de fe y nacimos nuevamente, no para perdición, sino para salvación, para preservación de nuestras almas. Para eso el Señor nos hizo nacer de nuevo. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros nacimos de esta nueva simiente que es incorruptible, pasamos a tener las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todas esas promesas que están en el Antiguo Testamento también pasan a ser suyas porque somos el Israel espiritual. Y el versículo 29 y 30 dicen lo siguiente: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 21, versículos 6 al 10, que aquí nuevamente Pablo hace una alegoría, una comparación entre Ismael e Isaac y entre la ley y la gracia. Dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza? De lo que acabamos de leer. Así como Ismael se burlaba del hijo Isaac, de quien era la promesa, así también, hasta en esa fecha, los judaizantes
perseguían y hostigaban a los gentiles para que volvieran a la ley. Vemos de nuevo esa comparación, como siempre, los que están bajo la ley, de los cuales no es la promesa, están constantemente hostigando a los gentiles de Galacia, de Roma, de Corinto, de donde la carta que usted lea del apóstol Pablo va a tener problemas con los judaizantes porque están hostigando, molestando y burlándose de los gentiles para que estos vuelvan a la ley. Y así también echa fuera a la esclava porque su hijo no iba a heredar las promesas, así también. Todo aquel que se quiera afirmar y se quiera sostener en la ley, ya lo leíamos anteriormente, ¿qué es lo que las personas conseguían con la ley? ¿Qué consiguen? Consiguen maldición, prisión, esclavitud. Todo aquel que se quiera mantener aferrado a eso va a ser echado de la presencia del Señor y no va a poder morar en la gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén, la Jerusalén del celestial, en la cual usted y yo moraremos juntamente con el Señor. Y termina la clase diciendo el apóstol Pablo estos versículos: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por misericordia del Señor, hoy pasamos a ser parte del número de los gentiles, del número de los guardados, y el Señor bendiga su vida, bendiga su espíritu, bendiga su alma, porque hoy somos parte de esta gloriosa bendición que es ser llamado hijo de Dios. Hasta aquí, hermano querido, el Señor nos ha dado esta palabra, esperando como siempre que sea de provecho para su vida espiritual, y vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Dios bendito, porque nos ha permitido en esta oportunidad ser parte de esta enseñanza. Rogamos que su gracia y su bondad esté con nosotros, guarde y selle nuestra mente, nuestros corazones, bendiga a cada uno de nuestros hermanos que pudo ser partícipe de esta, Padre bendito del cielo, otorguenos cada día más revelación, Padre bendito, abra nuestro entendimiento, Padre Santo, para poder llevar esta palabra por obra, y no nos queda más que agradecerle porque somos hijos de la libre, somos hijos de la gracia, Padre bendito, y por usted fueron hechas todas las promesas y hoy nosotros también alcanzamos salvación. Le damos gracias, Padre bendito del cielo, bondades y misericordias que clamamos a usted mediante el mérito de Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén y amén. Y como siempre, la gloria es para el Señor, así como también toda honra. Quédese, hermano querido, pendiente al video a continuación, que nuestro pastor nos exhortará los versículos de Romanos, del texto de confirmación, también esperando que sea mucha bendición. Por mi parte no me queda más que despedirme y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídese, hermano querido, el Señor le bendiga.